Diario Colatino presenta las principales noticias de la primera semana de septiembre de 2025. Despedidos en Alcaldía San Salvador Este obedece a la entrada en vigencia de Andrés. El concejal de la Alcaldía de San Salvador Este, Cayetano Cruz, manifestó que los despedidos de la municipalidad son alrededor de 490, de los cuales 340 corresponden al área de aseo y 150 del CAM. En el caso de desechos sólidos obedece a la entrada en vigencia de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, Andrés, por lo tanto, esos empleados ya no son necesarios. Cruz dijo que San Salvador Este, conformado por Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque, es la prueba piloto de Andrés. Esto mismo va a pasar en todas las demás alcaldías, un ente que lo disfrazan de público porque es el presidente y la asamblea que lo creó para supuestamente hacer más eficiente la recolección de basura. Es un asocio público-privado como todos, te lo venden como público, pero cuando uno lee la ley, se da cuenta que la prioridad dentro de la ley es crear asocio público-privado, donde lo privado es más que lo público. Y la participación de los públicos es un porcentaje muy pequeño. Ahora hay que darle a Andrés el 50% de lo que se recauda en tasas municipales, y al no necesitar esos trabajadores, es donde se despiden, si quiere Andrés que los contrate. Pero ya es un contrato de servicios privados, ya no es municipal, sostuvo. Casa Presidencial quita a alcaldías las posibilidades de hacer directamente los proyectos. El periodista Leonel Herrera manifestó que todas las competencias de las municipalidades han sido absorbidas por Casa Presidencial. Con ello se quita a las alcaldías las posibilidades de hacer directamente los proyectos y el manejo de fondos. Herrera indicó que las alcaldías ya no tienen competencias, probablemente en 2027 ya no haya elección de alcaldes porque las alcaldías ya no van a existir. Se habla de un plan de reducir las 44 alcaldías a 14 y que las gobernaciones asuman esa función, dando muerte al municipalismo, y con ello a las posibilidades de desarrollo local, participación comunitaria y transparencia. La narrativa populista tiene su correlato con la realidad, como el populista es el único capaz, él debe controlar todo, y desaparece la separación de poderes. Todo se concentra en el dominio del populista y él debe administrar, primero fue la DOM, luego viene Andrés, y ahora la dirección de mercados, las alcaldías no tienen nada que ver, hoy directamente es Casa Presidencial. Ejemplificó Herrera. A criterio de Herrera, el gobierno cada vez más entra en una etapa de mentir abiertamente, ya no de manera manipulada o disfrazada. Los 1000 días sin homicidios es una falacia, porque ha habido homicidios, aunque menos, pero ellos matizan el tema y afirman que son 1000 días consecutivos. Es un acto de campaña adelantada, porque el oficialismo mantiene una campaña permanente, no hay límites entre los periodos de campaña electoral y ordinarios. El oficialismo está lanzando una estrategia primero de intentar convencer a su propia gente de la reelección indefinida porque buena parte de su propia gente no la acepta, dijo en Espacio Encuentro con Julio Villagrán. Reformas constitucionales, el último paso para desmantelar el Estado de Derecho en El Salvador. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, destacó que con las reformas aprobadas por el oficialismo a la Constitución de la República fue el último paso en un proceso de varios años para desmantelar el Estado de Derecho en El Salvador. El 31 de julio de este año, un día antes de vacaciones y en menos de 12 horas, Nuevas Ideas modificó la Carta Magna para que el periodo presidencial sea de 6 años. Que la reelección presidencial sea indefinida, que se elimine la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. A juicio de Goebertus, la democracia en El Salvador se está muriendo y la comunidad internacional ha guardado silencio sobre este tema. La comunidad internacional, escudándose en los altos niveles de aprobación del presidente Nayib Bukele, sus políticas de seguridad punitivas e intereses geopolíticos, en gran medida ha permanecido en silencio. La directora señaló que las primeras señales del giro autoritario de Bukele se produjeron tan solo 8 meses después de su llegada a la presidencia. El 9 de febrero de 2020 Bukele ingresó a la fuerza en la Asamblea Legislativa acompañado de soldados armados y exigió la aprobación de un préstamo para financiar el Plan Control Territorial. Tras una puesta en escena en la que rezó en el Pleno, afirmó que Dios le había pedido paciencia y dio a los legisladores una semana para aprobar los fondos. Esa burda intimidación a los diputados fue una señal importante. Aún así, la reacción internacional resultó, en su mayoría, débil y complaciente. Lo que siguió fue la erosión de las instituciones democráticas, enfatizó Goebertus. El gobierno decide construir Aeropuerto del Pacífico donde genera más impacto ambiental.
El coordinador del Movimiento Indígena para la Integración de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador, MILPA, Ángel Flores, manifestó que de los 3 lugares propuestos para la construcción del Aeropuerto del Pacífico, el gobierno decidió donde el impacto social, ambiental y económico iba a ser más grave, inclusive, un lugar donde no era viable. Flores explicó que inicialmente el gobierno planteó 3 sitios probables para la construcción del Aeropuerto del Pacífico. El primero era en Pasaquina, La Unión, una zona con topografía plana y totalmente árido. En ese lugar no existía ecosistema, ni establecimiento de familias. Inclusive, terratenientes de la zona habían ofrecido al Estado donar tierras para la construcción del aeropuerto. La segunda propuesta era la zona de los Manguitos, en la entrada a La Unión, donde existen establecimientos humanos y un área de manglar en ese territorio. La tercera opción era la zona de Conchagua, La Unión, donde están las comunidades de El Condadillo y Flor de Mangle, y está el corredor biológico. A partir de la construcción del aeropuerto, ha sido un proceso acelerado de depredación, porque el aeropuerto ha sido ubicado en el peor lugar, donde el impacto social, ambiental y económico iba a ser más grave. Es un lugar no viable técnicamente, porque las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle están cercanas a un bosque tropical seco y al manglar del estero El Tamarindo. La topografía es quebradiza y va de manera inclinada en dirección a la carretera litoral, dijo. Fallece el sacerdote jesuita José María Tojeira, gran defensor de los derechos humanos. Este 5 de septiembre se informó sobre el lamentable fallecimiento del padre jesuita José María Tojeira, ex rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Férreo propulsor de la justicia social y de los derechos humanos, fue columnista de Diario Colatino. Con profundo pesar comunicamos que esta mañana falleció, en Ciudad de Guatemala, P. José María Tojeira, S.J., compañero de Jesús que entregó su vida al servicio incansable del territorio centroamericano. Encomendamos su alma al abrazo de Dios, dijo la cuenta de la Compañía de Jesús en Centroamérica en sus redes sociales. José María Tojeira fue un sacerdote jesuita, teólogo y defensor de los derechos humanos profundamente vinculado a Centroamérica, especialmente a El Salvador. Tojeira nació en Vigo, España, en 1947, era un religioso español, naturalizado salvadoreño. Sacerdote de la Compañía de Jesús quien se desempeñó como rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador desde 1997 hasta 2010. Obtuvo un profesorado en filosofía y una licenciatura en teología de la Universidad de Comillas, España. En 1969 llegó a Centroamérica, fue enviado primeramente a Honduras, donde fungió como director de Radio Progreso, y realizó trabajo social con grupos campesinos. En 1985 fue enviado a El Salvador con el nombramiento superior de los estudiantes de teología de la Compañía de Jesús. Fue provincial de los jesuitas para Centroamérica de 1988 a 1995. En 1989, luego de la masacre de los 6 sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la UCA, Tojeira lideró el proceso legal en contra de los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador, condenados como autores materiales del crimen. A Tojeira se le considera continuador de la obra del rector Ignacio Yacuría, uno de los asesinados en 1989. Durante su gestión la UCA mantuvo su tradicional proyección social y su línea de pensamiento crítico en cuestiones sociales y firme defensor de los derechos humanos. Hasta aquí las principales noticias de la semana. Hasta la próxima.